Hoy en las introductorias estamos en conexión y conversación con Rosa María López desde Madrid. Buenas tardes, Rosa María. Bienvenida. Buenas tardes, Andrea. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Estoy muy contenta de estar en conversación contigo hoy. Yo también. Y os agradezco mucho, te agradezco particularmente a ti, Andrea Zúñiga, la que has montado verdaderamente con estas conferencias introductorias al psicoanálisis del siglo XXI. Y realmente me impresiona mucho y el cartel que has ido armando y bueno, me parece una idea fantástica que por suerte podemos llevar a cabo justamente a través de estos medios de Zoom, ¿no? Está muy bien que nos hayan aproximado, la verdad que sí. Sí, claro, no, y estamos muy contentos de poderte escuchar, la verdad. Nos preparamos para la conferencia que va a tener lugar, tu conferencia que va a tener lugar el 15 de mayo. La has titulado La angustia, único afecto que no engaña. Has elegido ese título y así abordas, o sea, pretendes abordar un concepto que fue muy trabajado por Freud y por Lacan. Se me ocurrían muchas preguntas, pero he elegido esta. En el seminario 10 de la angustia, el seminario del 62-63, Lacan plantea este aforismo: solo el amor permite al goce condescender al deseo. Y la pregunta es, desde tu lectura, ¿por qué Lacan ubicaría este aforismo en este seminario? Es decir, en relación, quizás podemos pensar, al concepto de la angustia. Bueno, efectivamente es en este seminario que aparece un aforismo, bueno, que el propio Lacan le da el estatuto de un aforismo, que es muy utilizado, pero que como todo aforismo son frases que renuncian al orden preconcebido y entonces están como plenas de sentido. Solo el amor permite al goce condescender al deseo. Ha puesto todos los conceptos a bailar a la vez, pero a la vez son bastante equívocas. O sea, el aforismo justamente tiene ese carácter entre lo oral y lo escrito, ese carácter fuera del sentido común, y no es algo que, o sea, que se pueda repetir como el que repite un catecismo. Hay que analizarlo de manera muy sutil, afinada, porque se usa a veces con una soltura impresionante, ¿no? Y como algunas otras cosas, algunas otras frases de Lacan, otros aforismos, de hecho Lacan eso le molestaba mucho. O sea, en el seminario 20 él da un golpe en la mesa y cambia completamente el sentido de sus propios significantes. Del amor, del goce, del deseo, del falo, todos cobran un nuevo sentido. Para nosotros que hacemos el recorrido muy a posteriori, pues ya sabemos cómo es su trayectoria, pero hay que imaginar los alumnos, los que estaban en la audiencia en aquel momento, los que venían estudiando con él y que por fin se habían aprendido sus conceptos básicos, fundamentales, etcétera, pues que se los cambiaran. Pero para él, si había algo arriesgado y peligroso, era la rutina del significante. Y esa rutina del significante, que es lo que va haciendo que las cosas se deriven hacia el sentido común, pues también aparece con respecto a sus conceptos. Bueno, después de esta cuestión de cautela, yo creo que en el momento de pronunciar esta frase, el propio Lacan, si leéis el capítulo en el que está, se muestra preocupado por los malentendidos que puede producir y alude a las risitas que capta en aquellos que están ahí en la audiencia y a los que les suena la frase como una especie de prédica cargada de buenas intenciones. Incluso les recuerda, dice, ya sé que alguno de vosotros esta frase os puede recordar a los moralistas franceses anteriores a Freud, ¿no? De hecho, me parece que cita a La Rochefoucauld, etcétera, ¿no? Ahora, si examinamos la construcción de este aforismo, que insisto, está a mitad de camino entre lo oral y lo escrito,
podemos poner el acento. Hay un término que es inequívoco, que es el adverbio solo. Solo el amor permite al goce condescender al deseo. No hay 20 maneras de que el goce condescienda al deseo. El goce por sí mismo no tiene el menor interés de convertirse en otra cosa que no sea el puro gozar. Es una construcción, si te das cuenta, Andrea, parecida a la de la angustia. Es el único afecto que no engaña. Ahí podríamos poner el acento en el término único, ¿no? No hay tampoco 20 afectos que no engañan, no hay más que uno que no engaña. Y es interesante observar cómo en esta lección tanto la angustia como el amor ocupan un lugar intermedio entre el goce y el deseo. Es decir, que él hace sus esquemas y se ve goce, después un término intermedio que a veces es angustia, pero que con este aforismo es amor, y finalmente deseo. Entonces se establece ahí una secuencia que se ordena en los siguientes términos. Lo primero es el goce mortífero, devastador, irrefrenable, excesivo, insoportable, etcétera, ¿no? Todo lo que ya sabemos. Un goce que, como he dicho antes, no condesciende espontáneamente al deseo, sino que requiere, por decirlo de alguna manera, todo el esfuerzo del aparato psíquico para que se produzca ese trasvase de goce, ¿no? Ahí es donde el amor tiene una función muy importante, que es conseguir sustraer algo de ese goce y revertirlo, transformarlo, trasvasarlo, no sé cómo decirlo, hacia el campo del deseo, que sería más o menos lo mismo que pasar del exceso, el goce siempre en exceso, a la falta, que es la que aparece en el deseo. Entonces, lo que sí me he interrogado es por qué hay de común entre la angustia y el amor, que están ambos colocados en ese lugar intermedio, ¿no? Encargados de esa misión, pero yo creo que desde perspectivas opuestas. El amor vela el objeto A, ¿no? Lo convierte en una galma, en algo amable, mientras que la angustia lo presentifica de manera horrible. Entonces son las dos facetas. ¿Y cómo podríamos entender lo que es un afecto? Porque decimos la angustia es el único afecto, ¿no? El afecto para el psicoanálisis, ¿cómo estaría definido? Bueno, vamos a ver. Yo no voy a tomar el tema de los afectos porque a Lacan no le interesa, lo dice muy, muy explícitamente, para nada en caer en lo que él llegó a denominar como el método catálogo, ¿no? El catálogo de los afectos. Es decir, lo que se ha hecho siempre en la psicología, etcétera, la sociología, todos. O sea, hoy en la radio decían unas cosas sobre... tenía un momentito prendida la radio, ha salido un término latinoamericano, encendida en español la radio, y entonces comentaban que, bueno, la gente se deprime, se angustia y están usando muchos fármacos, y entonces se trataría que en la población la gente aprendiera de manera didáctica a soportar sus afectos, etcétera. Que se les puede enseñar. Yo digo, madre mía, qué lejos están, por lo menos en este país, qué lejos estamos de la idea de que hay un inconsciente, etcétera. Pero bueno, no nos interesa enumerar y describir fenomenológicamente los afectos. Yo creo que lo que hay es algo parecido entre Freud y Lacan. Hay un cierto parentesco en relación a la función del afecto, ¿no? Para Freud lo que se reprime son las representaciones, y lo que queda liberado pero desplazado o disfrazado o lo que sea son los afectos. Y para Lacan es lo mismo, ¿no? O sea, son los significantes los que quedan por debajo de la barra de la represión, mientras que el afecto queda liberado y se puede unir a otro significante, se desplaza, se disfraza, se invierte en su contrario, por ejemplo, en las formaciones reactivas. Y es respecto a este panorama propio de los afectos que la angustia es presentada
como el único afecto que no engaña. Es decir, que no aparece ni desplazado, ni invertido, ni disfrazado. Ahora, ¿por qué lo plantea Lacan como afecto? Y Freud le da el carácter de señal inequívoca. Es decir, señal de que algo amenazante está ahí a punto de emerger. En ambos casos, si te das cuenta, no engaña. O sea, Lacan dice, o sea, cuando Freud dice es una señal inequívoca de un peligro interior, pulsional, etcétera, también está diciendo que no engaña. Entonces, lo primero que aparece ahí es que la angustia es previa a la represión. Y es a posteriori que la represión instala el engaño sobre lo pulsional. La angustia es la señal que nos advierte de la emergencia de un peligro pulsional, mientras que la represión hace que esto se olvide, ¿no? Y se inicia ya el tema del engaño y del desplazamiento. El planteamiento de Lacan es muy parecido porque toma la angustia como un presentimiento. Tenemos ahí sentimiento, lo que miente, ¿no? El afecto miente siempre. Un presentimiento de lo real, de la emergencia de lo real, que siempre es éstimo, es decir, que no es solo un peligro. Freud plantea el peligro interior, para Lacan es éstimo, lo experimentamos como externo e interno a la vez, ¿no? Tomaré en la conferencia la película Alien, que me parece que, un comentario muy rápido, ¿no? Que es el objeto horrible y súper amenazador que primero sale del vientre de uno de los, que están en la nave y después envuelve a todos, están todos dentro de él. O sea que ahí hay toda una torsión entre el interior y el exterior. La aportación de Lacan sobre la angustia se deriva del concepto de objeto A, ahí sí que es novedoso, él siempre dijo que era su único invento. Si lo llevamos a la lógica del engaño, podríamos decir que tan enfermo es aquel que se pasa la vida angustiado como aquel que no se angustia nunca, o que por lo menos no se entera de los avisos y de las señales de la angustia y tropieza con lo real o se encuentra con lo real sin haber sido advertido previamente, ¿no? sin defensa. Entonces, no angustiarse también aplana mucho la vida porque la angustia forma parte del deseo y de la pregunta esencial por el deseo, ¿quién soy yo para el otro? ¿No? ¿Y qué soy yo para el otro? ¿Qué tipo de objeto soy para el deseo? Tanto del otro como de ese otro que habita en mí mismo. De todas formas, Miller nos hace caer en el hecho de que Lacan no le da a la angustia el carácter de concepto, sino el de afecto. Después en el seminario siguiente aparecerán los 4 conceptos fundamentales, pero este es un seminario sobre un afecto en concreto, que es el de la angustia. Y además un afecto que en rigor no entraría en el conjunto del resto de los afectos si definimos ese conjunto como lo que no miente, ¿no? Todos los afectos mienten menos este, así que de alguna manera definido por esa cualidad, la angustia estaría por fuera. Ahora, ¿por qué no lo convierte en un concepto? Porque lo que quiere plantear es la cuestión en otro plano, es decir, en el plano de lo real que escapa al semblante. Y en ese plano, en el plano de lo real, ya no hay verdad ni mentira. La dialéctica verdad y mentira no funciona. Hay lo que hay. Lo que hay es la presencia de lo real y el afecto de displacer que produce en el cuerpo. Entonces, bueno, sabemos que el goce aparece ubicado en el cuerpo, que el amor permite que salga de ese autismo del cuerpo para ponerse al servicio del deseo, en la medida en que el deseo ya se dirige al otro.
Por eso el amor es verdad que es mediador y hace cosas muy importantes. Transforma el carácter repulsivo del objeto a desecho, etcétera, como aparece en el seminario La angustia, desecho casi biológico, trozos de cuerpo que una vez fuera de la imagen unificadora nos repugnan, lo transforma en un objeto agalmático, maravilloso, causa del deseo y causa también del amor. Amamos a quien le suponemos que posee el agalma, ¿no? El amor, por otro lado, me interesa muy particularmente la frase que antes hemos tomado, el aforismo, llevarlo a una cuestión de clínica diferencial. Estoy tratando de investigar por el lado del amor en la psicosis, tanto como por la faceta del amor muerto, cuando Lacan plantea que el amor es posible en la psicosis, pero que el sujeto queda abolido y entonces el amor aparece como amor muerto. Pero también, sobre todo, me interesan los casos de aquellos que son incapaces de amar. Y vemos cómo a lo largo de la enseñanza de Lacan el concepto de amor pasa de estar muy, muy, muy degradado desde el lado de lo imaginario, del narcisismo, de lo que engaña, de lo que no quiere saber nada del inconsciente, nos produce el mayor desconocimiento, etcétera, a convertirse cada vez más en algo relevante y llegar en el seminario 20 a plantearlo como una suplencia a la ausencia de relación sexual. Y más adelante todavía en su ultimísima enseñanza, en el seminario 24, el amor ya adquiere un carácter que le permite, al igual que el síntoma, aproximarse a lo real. Y emparenta el amor con la poesía, en la medida en que evoca el vacío. Así que bueno, son todas estas cosas y otras muchas las que trataremos de ir viendo en la conferencia. Sí. Bueno, pues quedamos muy, muy emocionados así con este preámbulo. Y no voy a hacerte más preguntas, quisiera hacerte más preguntas, pero este espacio es un espacio preparatorio y bueno, vamos a dejarlas para el día de la conferencia. Te agradezco enormemente, Rosa, por este tiempo. Y a ti, Andrea, ha sido un placer conocerte. Y así más, y el ratito que hemos podido hablar antes. Sí, Un abrazo muy grande desde Madrid. Un abrazo muy grande. Nos despedimos. Chao.